¿Alguna vez has sentido que la duda grita más fuerte que la voz de Dios? Que por más que clamas, por más que oras, lo único que escuchás es el eco de tus propios miedos. Déjame decirte algo que quizás nadie te ha dicho con claridad. La duda tiene voz y a veces grita, pero Dios susurra. Y si no aprendemos a afinar el oído, vamos a terminar viviendo por lo que sentimos, no por lo que creemos. Hoy quiero hablarte directo al corazón. No vengo a darte una charla motivacional ni a regalarte frases de sobre de azúcar. Vengo a decirte que hay una guerra en tu mente y el campo de batalla se llama fe. Y en esa guerra solo podés escuchar a uno, o escuchás a Dios o escuchás a la duda. Y mirá, no se trata de que seas débil si alguna vez dudaste. No sos menos cristiano por haberle cuestionado a Dios en alguna madrugada llorando en la cocina mientras todos dormían. Claro que no. Todos, absolutamente todos, pasamos por momentos donde la voz de la duda parece más lógica, más real, más tangible. Pero ahí está el truco. La duda se apoya en lo visible, en lo que podés medir, en lo que podés controlar. Dios, en cambio, te llama a caminar sobre las aguas. Te llama a lo absurdo, a lo ilógico, a lo que no tiene sentido humano. Y ahí está el milagro, porque lo que no podés explicar es lo que solo Dios puede hacer. Escuchá bien esto que te voy a decir ahora. Porque si te desconectás justo en este momento, podrías perder la razón por la cual hoy estás viendo este video. Hay una mentira que el enemigo ha logrado meter en la iglesia y es esta: si dudás, estás fallando. Mentira. La duda no es falta de fe. La duda es la antesala de la fe madura. La duda te sacude, te lleva a buscar, te lleva a clamar. Pero lo que no podés permitir bajo ninguna circunstancia es quedarte a vivir en la duda. La duda puede visitar, pero no puede quedarse, porque cuando permitís que la duda eche raíces, termina siendo una voz que acalla la de Dios. ¿Y sabés por qué esto es tan importante? Porque la fe no viene por ver, la fe viene por oír. Y si lo único que estás oyendo es tu ansiedad, tus temores, tus suposiciones, y si no funciona, entonces estás alimentando la voz equivocada. A veces me encuentro con personas que me dicen: Dante, no escucho a Dios. Y cuando les pregunto qué están oyendo, me hablan de malas noticias, de redes sociales, de diagnósticos, de facturas impagas. Entonces no es que Dios no hable, es que hay demasiado ruido. Vivimos en un mundo que exalta la duda como si fuera sensatez. Te dicen que seas realista, que pongas los pies sobre la tierra. Pero yo te digo, si Dios te dio una palabra, aunque todo diga lo contrario, aférrate a esa palabra como si tu vida dependiera de ella, porque en realidad depende de ella. Hay momentos en la vida donde la única evidencia que tenés de que vas en el camino correcto es que Dios te lo dijo. Y si Dios te lo dijo, aunque el viento sople, aunque las puertas se cierren, aunque los amigos se vayan, aunque no entiendas nada, seguí caminando. Te voy a contar algo que no muchos saben. Muchas veces antes de una gran bendición viene una gran sacudida. Y esa sacudida va acompañada de dudas, de pensamientos como: ¿y si me equivoqué? ¿Y si no era esto? ¿Y si no lo logro? Ahí es donde tenés que recordar lo que Dios te dijo cuando todo estaba en calma. Porque el enemigo te va a hacer dudar cuando todo esté oscuro, pero Dios ya te habló cuando había luz. Y lo que Dios dice en la luz se sostiene en la oscuridad. Segundo gancho potente aquí. Quiero que te detengas por un segundo y pienses en esto. ¿Qué cosas en tu vida dejaste de hacer por escuchar a la duda? ¿Qué sueños enterraste? ¿Qué promesas archivaste? ¿Qué proyectos guardaste en un cajón? Solo porque alguien o incluso vos mismo te dijo que era muy difícil, muy tarde, muy riesgoso. Y si Dios sigue esperando que te levantes y digas: basta, hoy decido escuchar la voz de Dios y no la de la duda, porque te lo aseguro, Dios sigue hablando. El problema es que a veces no queremos oírlo, porque su voz nos confronta, nos desafía, nos empuja fuera de la zona de confort. Yo sé que este mensaje no es cómodo y no lo tiene que ser, porque la fe nunca fue cómoda. La fe es como ese paso al vacío donde confías que Dios va a poner el piso en el aire. Pero si seguís esperando a que todo esté perfecto, si seguís esperando a tener todas las respuestas antes de moverte, nunca vas a ver el milagro. Porque los milagros no se dan cuando todo está bajo control, sino cuando te rendís y decís: Señor, ya no puedo más, ahora hace vos lo que yo no puedo. ¿Querés saber cuál es el sonido más fuerte del universo? No es el trueno, no es el mar en tempestad, es el silencio de Dios cuando está trabajando. Porque en ese silencio muchas veces nuestra alma empieza a gritar: Señor, decime algo. Pero Dios no necesita hablar todo el tiempo para estar presente. Dios no está en silencio porque te abandonó. Está en silencio porque está obrando en lo invisible, está obrando en lo profundo. Y ese silencio no es ausencia, es estrategia. Antes de seguir, déjame hacer una pausa. Si este mensaje ya te está tocando, si sentís que Dios te está hablando a través de estas palabras, te invito a que te suscribas al canal.
Acá vas a encontrar no solo prédicas, sino también mensajes que te van a ayudar a mantener viva tu fe. No dejes pasar este momento. Suscríbete ahora, activa la campanita y permití que cada palabra de Dios llegue directo a tu corazón justo cuando más la necesitas. Ahora bien, volvamos al centro de este mensaje, porque no vine a darte una charla bonita, vine a hablarte de una guerra espiritual, y esa guerra se gana en el oído. Lo que escuchás define lo que crees, y lo que crees define cómo vivís. Por eso el enemigo no necesita destruirte, le basta con confundirte. Si logra que dudes, si logra que empieces a decir quizás Dios no quiso, tal vez no era para mí, entonces ya sembró la semilla de la derrota. Pero hoy yo me planto delante de esa duda y te digo con autoridad, no le creas, no creas la mentira de que estás solo, no creas la mentira de que no vas a salir, no creas la mentira de que ya es tarde, porque si Dios está en el asunto, el tiempo es relativo. Él puede restaurar en un segundo lo que a otros les lleva años. Puede abrir caminos en el desierto, puede hacer brotar ríos donde antes había sequía, pero necesita que escuche su voz por encima de todo. ¿Sabes una cosa? Muchas veces no necesitamos más fe, necesitamos menos ruido. No es que no tengas fe, es que la estás mezclando con todo lo que escuchás a diario. Y lo que uno escucha constantemente termina creyéndolo. Por eso es tan importante elegir cuidadosamente a quién le prestás el oído. Porque en momentos de crisis, la voz que más fuerte suene es la que vas a seguir. Si la duda es la que se sienta a desayunar con vos, si es la que te acompaña en el auto, si es la que se acuesta con vos cada noche, entonces vas a vivir una vida paralizada, temerosa, limitada. Pero si te animás, aunque sea en medio del temblor, a decir, Señor, no entiendo nada, no veo nada, pero elijo creerte, entonces ahí sucede lo que nadie puede explicar. La paz que sobrepasa todo entendimiento empieza a cubrir tu mente y tu corazón. Esa paz que no depende de las circunstancias, ni del saldo en el banco, ni del diagnóstico médico. Esa paz que no tiene lógica, pero que es real. ¿Y sabés qué es lo más loco de todo esto? Que a veces Dios permite la duda. Sí, Dios no se escandaliza porque dudaste. Al contrario, Él usa esa grieta para meterse, para revelarse, para transformarte. ¿Te acordás de Tomás, no? El famoso Tomás el incrédulo. El tipo dijo, yo no voy a creer hasta que meta mi dedo en la llaga. Y cuando Jesús se le apareció, no lo reprendió. No le dijo, fuera de aquí, hombre de poca fe. No, se le acercó con ternura, le dijo, Tomás, vení, tocá. Porque a Jesús no le asusta tu duda, le asusta que te alejes con ella. Él prefiere que te acerques con todas tus preguntas, que te alejes con todas tus conclusiones. Y ahí está el secreto. Dios no quiere que le lleves tu fe perfecta, sino tu corazón honesto. Porque la fe no se trata de no tener preguntas. Se trata de seguir creyendo a pesar de no tener todas las respuestas. Se trata de confiar en la oscuridad porque recordás quién es tu Padre en la luz. Se trata de caminar cuando no ves simplemente porque sabes que Él sí ve. Es como esos chicos chiquitos que caminan de la mano del papá por un lugar oscuro. Ellos no necesitan ver, les basta con sentir la mano que los sostiene. Así es nuestra relación con Dios. Él es esa mano firme, segura, eterna, incluso cuando no entendemos nada. Y déjame hablarte ahora de algo clave, porque hay momentos en la vida donde Dios guarda silencio, pero no está mudo. Hay una gran diferencia. El silencio de Dios no es indiferencia, es preparación. Es como ese maestro que guarda silencio durante el examen, no porque te haya abandonado, sino porque confía en que vas a recordar lo que te enseñó antes de la prueba. Y ahí es donde muchas personas se equivocan, porque en el silencio suponen que Dios se fue, pero Dios nunca se va. Él prometió estar con vos todos los días hasta el fin del mundo, y no hay circunstancia que pueda anular esa promesa. Escúchame bien, no es que Dios no está hablando, es que muchas veces no estamos oyendo con el corazón, porque queremos que Dios nos hable con pancartas, con relámpagos, con anuncios en la radio, con señales innegables, pero Dios, la mayoría de las veces, habla como Elías en el desierto. No en el fuego, no en el terremoto, no en el viento fuerte, sino en el susurro suave y apacible. En esa voz interior que te dice, no te rindas, yo estoy acá, no te vas a hundir. No te olvidé, no te solté. Y ahí es donde tu fe tiene que activarse. Cuando todo te dice que no, cuando todo grita es imposible, pero vos decidís aferrarte a la palabra de Dios como el náufrago se aferra a una tabla de salvación.
Y eso es lo que te hace imparable, porque el diablo puede tocar tus finanzas, puede tocar tu salud, puede tocar tus emociones, pero no puede tocar una fe que se niega a escuchar la duda. Ahora quiero decirte algo que puede cambiar tu vida para siempre si lo tomas en serio. Y es esto: las palabras que escuchás hoy son los pensamientos que vas a tener mañana. Por eso, cuida tu oído como cuidas tu corazón. No escuches cualquier cosa, no le abras la puerta a cualquiera, no permitas que el miedo se siente en tu mesa. Porque la fe viene por el oír. Y si lo que estás oyendo te aleja de la esperanza, entonces no viene de Dios. Y no estoy hablando de vivir en una nube de fantasía, estoy hablando de vivir conectado con el cielo, incluso cuando la tierra se mueve. Porque la fe no te saca del problema, pero te da fuerza para atravesarlo sin perderte en el camino. Y eso, mis queridos, es el mayor milagro. Seguir creyendo cuando todo dentro tuyo dice renuncia. Quizás vos estás mirando este video con lágrimas en los ojos, con una carga en el alma, con dudas que no te dejan dormir. Y pensás, ¿será para mí esto? ¿No será que esto es solo para los que tienen una fe más grande? No, esto es para vos, porque Dios no está buscando fe perfecta, sino fe verdadera. Esa que dice, Señor, tengo miedo, pero acá estoy, no sé cómo, pero creo que vos vas a hacer algo. Y si te animás a vivir así, vas a ver cosas que nunca imaginaste. Vas a experimentar el poder de Dios en medio del caos. Vas a caminar sobre aguas que antes te hundían. Y vas a tener un testimonio que no va a dejar a nadie indiferente. Porque lo que Dios hace con alguien que decide escucharlo por encima de todo es extraordinario. Por eso, una vez más te animo, no escuches la duda, escucha a Dios. Él tiene la última palabra. Y si esto te está hablando al alma, te invito nuevamente a que te suscribas al canal. Acá no venimos a entretenerte, venimos a desatar el cielo sobre tu vida. Así que activa esa campanita, deja un comentario, compartí este mensaje con alguien que lo necesite y seamos parte de esta comunidad de fe que se atreve a creer aún cuando no tiene todas las respuestas. Porque si algo tengo claro después de todos estos años predicando por el mundo, es que el poder de Dios se activa cuando decidí cerrar los oídos a la duda y abrir el corazón a la promesa. Mira, si hay algo que aprendí después de tantos años en los caminos del Señor, es que la duda nunca se retira sola. Hay que enfrentarla, hay que desafiarla. Hay que mirarla a los ojos y decirle, yo no vivo por lo que siento, vivo por lo que creo. Porque hay días en que no sentís nada. Hay días en que no tenés ganas de orar, ni de cantar, ni de levantarte siquiera. Pero es en esos días donde se mide la fe verdadera, porque la fe no se basa en emociones, se basa en decisiones. Te voy a decir algo que tal vez suene fuerte, pero es necesario. Si seguís alimentando tus dudas, vas a terminar matando tus sueños. Porque la duda es como un veneno lento. No te mata de un día para el otro, te va apagando, te va paralizando. Te va susurrando al oído, no vas a poder, no tiene sentido. Ya fracasaste una vez, ¿para qué intentarlo de nuevo? Y si le das lugar, si le escuchás una y otra vez, vas a terminar creyéndole más a tus miedos que a las promesas de Dios. Pero también quiero decirte que hay una salida, que no tenés que vivir esclavo de esas voces, que podés hacer un cambio, que podés tomar una decisión hoy, ahora, en este momento. Y esa decisión es esta, empezar a escuchar más a Dios que a la duda, porque lo que escuchás todos los días se transforma en lo que vivís. Y si cada día te levantás escuchando que no podés, que estás solo, que ya no vale la pena, eso vas a terminar creyendo. Pero si cada día abrís la palabra, si llenás tu oído de las promesas de Dios, si le das espacio a la verdad en lugar de al miedo, entonces algo va a cambiar. Y eso no quiere decir que los problemas van a desaparecer como por arte de magia, no. Lo que cambia es tu actitud frente a ellos. Lo que cambia es tu fe, lo que cambia es tu enfoque. Porque la fe no es negar la realidad, es ver más allá de ella. Es decir, sí, esto está difícil, sí, no tengo todas las respuestas, sí me duele, pero Dios está conmigo, Dios no me soltó, Dios me va a sacar adelante. Y cuando hablas así, no estás repitiendo frases bonitas, estás activando el cielo a tu favor. ¿Sabés cuál es uno de los errores más comunes que cometemos los creyentes? Pensar que porque estamos atravesando momentos de duda, Dios está decepcionado de nosotros. Pensamos que si no tenemos una fe firme como una roca, entonces Dios se aleja. Pero la verdad es que Dios no se mueve por tu duda ni por tu fe perfecta. Se mueve por su amor eterno. Él sigue siendo fiel, aunque vos no lo seas. Él sigue amándote, aunque vos estés lleno de preguntas. Él sigue llamándote, aunque vos estés lleno de silencio. Y eso es lo que me maravilla del carácter de Dios, que no espera que estemos bien para acercarse, que no exige que tengamos todo claro para hablarnos, que no necesita que le llevemos respuestas, sino preguntas sinceras. Y cuando le preguntamos desde la honestidad, Él responde con ternura, no con juicio, no con condena, con amor, con dirección, con propósito.
Y ahí quiero llevarte ahora, a ese lugar donde la duda se disipa, no porque desaparezcan los problemas, sino porque la presencia de Dios se hace tan real, tan intensa, tan personal, que ya no necesitas explicaciones, solo necesitas seguir caminando de su mano. ¿No te pasó alguna vez ese momento donde estás en plena crisis pero sentís una paz inexplicable? Donde no cambió nada afuera pero adentro cambió todo. Eso es escuchar a Dios por encima de la duda. Yo lo viví. No te hablo desde la teoría, te hablo desde la experiencia. Hubo momentos en mi vida donde la duda casi me gana, donde pensé en dejar todo, en rendirme, en tirar la toalla, donde me sentí solo, confundido, vacío. Pero fue en esos momentos donde la voz de Dios vino como un susurro, como una caricia, como un abrazo que me decía: no te suelto, hijo, estoy acá, no terminaste, esto recién empieza. Y quizás eso es lo que vos necesitas escuchar hoy. No necesitas otra prédica, no necesitas otro consejo. Necesitas esa voz interna, esa certeza divina que te diga: todavía hay un propósito para vos, todavía no es el final, todavía hay caminos que vas a recorrer de mi mano. Y si te atreves a creerlo, aunque sea con una fe del tamaño de una semilla, eso es suficiente, porque Dios no te pide una fe inmensa, te pide una fe verdadera, una fe que se aferra, una fe que no se rinde. Por eso cada día que te levantás tenés una decisión que tomar. ¿A quién vas a escuchar? ¿A tus temores o a tu Padre Celestial? ¿A la lógica de este mundo o a la sabiduría divina? ¿A los que te dijeron que no podías o a aquel que te dice: todo lo podés en mí que te fortalezco? Porque lo que decidís oír va a marcar tu día y tu día se convierte en tu vida y tu vida en tu legado. Escúchame, querido, no te rindas por lo que estás sintiendo hoy. No tomes decisiones permanentes basadas en emociones temporales. No te desconectes de Dios solo porque la duda te susurra al oído. En vez de eso, conéctate más fuerte que nunca. Clamá aunque sea con voz quebrada. Orá aunque sea entre lágrimas. Y escuchá, porque Dios sigue hablando. Claro que sí, no dejó de hablar. Solo necesitas bajar el volumen del mundo para poder oírlo con claridad. Y si llegaste hasta acá no fue casualidad. Este mensaje es para vos, no para tu vecino, no para tu amigo, para vos. Porque Dios sabe lo que estás viviendo, sabe cuánto te cuesta. Sabe lo que no contás. Y aún así sigue diciéndote: no estás solo, estoy acá, no te dejé, no te olvidé. Entonces cerrá los ojos un segundo, respirá profundo y repetí conmigo, aunque sea en tu mente: Señor, hoy decido escucharte a vos. Por encima de mi miedo, por encima de mis dudas, por encima de mi lógica, por encima del diagnóstico, por encima del rechazo, por encima del fracaso, yo elijo tu voz. Porque tu voz me da vida, me da dirección, me da propósito. Y si hiciste esa oración, aunque sea en silencio, quiero que sepas algo: acabás de activar el cielo a tu favor. Porque cada vez que decidís creerle a Dios en vez de a tus emociones, los cielos se abren. Y cuando los cielos se abren, nada puede detener lo que Dios va a hacer. Ahora, antes de cerrar este bloque, quiero animarte de nuevo. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin suscribirte. Necesitas estar conectado con mensajes que alimenten tu fe, que te recuerden lo que Dios dice, que te fortalezcan en los días difíciles. Así que dale clic a esa campanita, deja un comentario, compartilo con alguien que también está batallando con la duda. Y seamos parte de un ejército de hombres y mujeres que deciden escuchar a Dios, cueste lo que cueste. Porque cuando escuchás a Dios, aunque el mundo se desmorone, tu alma permanece en paz. Hay un momento en la vida de todo creyente en que tiene que decidir: voy a seguir caminando por lo que veo o voy a caminar por lo que Dios dijo. Y esa decisión es todo menos fácil, porque lo visible grita, lo tangible golpea. La deuda, la enfermedad, la soledad, los recuerdos del fracaso, todo eso tiene una voz potente. Pero la fe, en cambio, te pide que confíes en lo invisible, que camines en dirección a algo que todavía no existe, que pongas el pie sobre el agua confiando en que Dios va a sostenerte. Y eso, mis amigos, no es fácil, pero sí es posible. Si repasamos la Biblia, vamos a ver que todos los grandes hombres y mujeres de Dios tuvieron que pasar por esa encrucijada. Abraham tuvo que salir de su tierra sin saber a dónde iba, simplemente porque escuchó la voz de Dios. Moisés tuvo que enfrentar a Faraón cuando no tenía ejército, solo porque escuchó la voz de Dios. María tuvo que aceptar un embarazo imposible de explicar, solo porque escuchó la voz de Dios. Y todos ellos tuvieron algo en común: la duda estuvo presente. ¿Quién se animaría a decir que Abraham nunca dudó? ¿O que Moisés no tembló de miedo? ¿O que María no se preguntó 1000 veces cómo va a ser esto? La diferencia es
que ellos decidieron escuchar más la voz de Dios que la de sus dudas. Y eso mismo te toca a vos, porque la duda no va a desaparecer. Siempre va a estar ahí, queriendo robarte la paz, queriendo paralizarte. Pero vos podés elegir a quién le das el micrófono. ¿Le das el micrófono a tu miedo o se lo das a la promesa de Dios? ¿Le das el micrófono a las malas noticias o a la esperanza del cielo? ¿Le das el micrófono a tus recuerdos de derrota o al Dios que dice que todo lo hace nuevo? La decisión es tuya. Y cuando decidís escuchar a Dios, aunque todo alrededor sea caos, tu alma empieza a encontrar dirección. Déjame contarte algo personal. Hubo un tiempo en que yo mismo sentí que la duda me ganaba terreno. Estaba predicando, sirviendo, viajando, pero por dentro una voz me decía, no vas a lograrlo, no vas a llegar, esto no tiene sentido. Y fue en ese momento donde me di cuenta de algo. Yo estaba prestando más atención a esa voz que a lo que Dios ya me había dicho. Porque, ¿sabes? Dios no me llamó en medio de un grito de miedo. Dios me llamó en un susurro de propósito. Y ese propósito sigue vigente incluso cuando la duda levanta su volumen. Esa revelación me cambió la vida, porque entendí que la duda no desaparece, pero sí puede ser silenciada. Ahora quiero que pienses en tu vida. ¿Cuántas veces Dios ya te habló? ¿Cuántas veces te dio una palabra, una promesa, un sueño? ¿Y cuántas veces dejaste que la duda la apagara? Tal vez Dios te dijo que ibas a restaurar tu familia, y cuando viste la crisis dudaste. Tal vez Dios te dijo que ibas a emprender algo nuevo, y cuando viste los números dudaste. Tal vez Dios te dijo que ibas a ser usado por Él, y cuando viste tu pasado dudaste. Pero lo que Dios dice no se anula porque la duda aparezca. Lo que Dios dice se cumple, aunque el infierno entero se oponga. Agrego aquí un segundo gancho poderoso para retener la atención, justo después del minuto. Te voy a decir algo que puede sacudirte el corazón. La duda no te derrota, la inacción sí. Porque la duda puede estar ahí, gritando, golpeando. Pero si vos seguís caminando, aunque sea con pasos temblorosos, vas a avanzar. El problema no es dudar, el problema es detenerte. Y eso es lo que el enemigo quiere. No que pierdas la fe de un día para el otro, sino que te detengas, que te paralices, que dejes de avanzar. Porque cuando te detenés, los sueños se mueren en el letargo de la espera. Pero cuando te levantás, aunque no veas todo claro, aunque tiemble tu voz, aunque tropieces en el camino, el cielo se abre para respaldarte. Y ahí entra un principio que quiero dejarte grabado en el corazón. La obediencia abre puertas que la duda cierra. Muchas veces no necesitas entender todo, solo necesitas dar el paso que Dios te pidió. Y cuando das ese paso, aunque la duda te grite, Dios hace lo que vos no podías hacer. Como Pedro cuando caminó sobre el agua. Sí dudó, sí se hundió un poco, pero también caminó sobre el agua. Nadie más lo hizo, porque se animó a dar el paso cuando Jesús lo llamó. Tal vez vos también estás al borde de un milagro, pero la duda te tiene agarrado del brazo. Te dice, no lo intentes, no vas a poder. Y Jesús te está diciendo, vení, caminá, que yo te sostengo. Hoy tenés la oportunidad de elegir a quién le vas a creer. Y si hasta acá sentís que Dios te está hablando, te pido que no dejes pasar esta oportunidad. Suscríbete al canal. Sé parte de esta comunidad donde juntos vamos a aprender a callar la duda y a escuchar la voz de Dios cada día más. No estás solo en este camino, todos luchamos con lo mismo, pero juntos nos fortalecemos. Así que hace clic ahora, activa la campanita y sigamos creciendo en fe. Volvamos al mensaje, porque quiero que lo entiendas bien. La duda nunca va a dejar de hablar, pero vos sí podés elegir si la escuchás o no. Y la mejor forma de callar la duda es llenando tu oído con la palabra de Dios. Porque la duda se alimenta de lo que falta, pero la fe se alimenta de lo que Dios promete. Y cuando tu corazón se llena de promesas, no hay lugar para la desesperanza. Entonces, cada vez que la duda te susurre, no vas a lograrlo, vos contéstale con la voz de Dios que dice, todo lo podés en Cristo. Cada vez que la duda te diga, ya es tarde, vos recórdale que Dios hace nuevas todas las cosas. Cada vez que la duda te diga, esto es imposible, vos repetile lo que dijo Jesús, para el que cree, todo es posible. Porque la duda es insistente, pero la palabra de Dios es eterna. Y cuando tu oído está entrenado para escuchar al cielo, nada de lo que diga la tierra puede derribarte. Por eso, hoy quiero desafiarte, no a que dejes de dudar para siempre, porque eso no es real, sino a que cada vez que la duda aparezca, la uses como trampolín para acercarte más a Dios. Que cada vez que sientas miedo, ores más. Que cada vez que sientas incertidumbre, leas más la palabra. Que cada vez que sientas que no podés, te aferres más fuerte a la promesa. Porque así es como se construye una fe sólida, no evitando la duda, sino enfrentándola con la voz de Dios. A veces me preguntan, Dante, ¿cómo hago para distinguir la voz de Dios de la voz de la duda? Y yo les respondo siempre lo mismo, la voz de Dios edifica, anima y da paz.
La voz de la duda confunde, paraliza y genera temor. No es tan difícil distinguirlas cuando prestas atención a lo que dejan en tu corazón. Porque la duda siempre te deja un sabor amargo, te deja inseguro, te deja detenido. En cambio, la voz de Dios, aun cuando te desafía, te deja en paz. Sentís como si algo dentro tuyo se alineara, como si de pronto, aunque no entendieras todo, supieras que todo va a estar bien. Y eso es lo que el enemigo quiere robarte. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. No le importa si seguís yendo a la iglesia, si tenés una Biblia en la mesa de luz, si pones alabanzas en el auto. Él no necesita que renuncies a Dios, solo necesita que vivas lleno de dudas. Porque si lográs estar confundido, Él sabe que vas a tomar decisiones equivocadas. Y cuando eso pasa, te alejás sin darte cuenta. No porque Dios se fue, sino porque dejaste de escuchar su voz. Pero hay buenas noticias, Dios nunca deja de hablar. Aun cuando vos no lo escuchás, Él sigue hablando. Y cuando decidís volver a enfocarte, a escucharlo, a buscarlo con sinceridad, esa voz vuelve a hacerse clara, como el pastor que silba y la oveja lo reconoce. Porque cuando estás en relación con Él, su voz se vuelve familiar, íntima, poderosa. Por eso te digo hoy, con toda la autoridad espiritual que me da el haber caminado años este camino de la fe, es tiempo de cerrar el oído a la duda, tiempo de limpiar tus oídos espirituales, de apagar las voces que te desenfocan, de cerrar la puerta al miedo, tiempo de volver a lo esencial, la voz de tu Padre, porque Él no te abandonó, Él no cambió de parecer, Él no se arrepintió de lo que te prometió, sigue esperando que te levantes, que tomes su mano, que confíes una vez más. ¿Y sabes cómo empieza eso? Con una decisión, la decisión de decir: Señor, voy a escucharte por encima de todo. Esa decisión no requiere que sientas algo especial, no requiere una revelación mística. Solo requiere que pongas tu oído espiritual en sintonía con el cielo, que apagues un rato las voces del mundo y enciendas la voz de Dios. Tal vez estás luchando con pensamientos como: no valgo nada, nadie me quiere, siempre fracaso, todo me sale mal, no tengo fuerzas para seguir. Y quiero que sepas que ninguna de esas frases viene de Dios, ninguna. Porque Dios jamás te habla con desprecio, Dios jamás te dice que no valés, Dios jamás te dice que no vas a lograrlo. Esa es la voz del enemigo, la voz de la duda, la voz del pasado. Pero vos tenés el poder de cambiar esa frecuencia. Vos podés sintonizar la voz correcta. Y cuando lo haces, algo comienza a suceder. De repente lo que antes te asustaba ya no tiene tanto poder. Lo que antes te paralizaba ahora te impulsa. Lo que antes era un muro ahora se convierte en un escalón. Porque la voz de Dios tiene poder creativo. Lo vemos desde el Génesis. Dios dijo: sea la luz, y fue la luz, porque lo que Él dice cobra vida. Y si hoy Él te dice: vas a salir de esta, entonces vas a salir de esta. Si Él te dice: te voy a restaurar, entonces la restauración está en camino. Si Él te dice: te voy a usar, entonces no hay pasado, ni excusa, ni pecado que pueda frenar su plan. Pero la clave sigue siendo la misma. ¿A quién estás escuchando? Te cuento algo. A lo largo de mi vida me crucé con miles de personas. Gente herida, gente rota, gente olvidada por todos, gente que vivía en la más profunda desesperanza. Pero cuando comenzaron a escuchar la voz de Dios, no la religión, no el juicio, no la culpa, sino la voz verdadera de un Padre amoroso, sus vidas cambiaron para siempre. Y si Dios lo hizo con ellos, también lo puede hacer con vos. Capaz estás pensando: pero Dante, yo me equivoqué mucho, no sé si Dios aún quiere hablarme. Claro que sí. Dios no se relaciona con vos por tus méritos, se relaciona por amor. No te habla porque sos perfecto, sino porque sos hijo. Y ningún padre deja de hablarle a su hijo porque se haya equivocado. Al contrario, cuanto más herido estás, más fuerte te busca. Y quizás no lo notás, pero el hecho de que estés viendo este video es prueba de que Dios sigue llamándote. No llegaste acá por casualidad. No estás viendo esto porque sí. Hay una cita divina, un propósito eterno, un momento diseñado por el cielo para decirte: estoy acá, te estoy hablando, ¿me vas a escuchar? Antes de seguir, permitime hacer una breve pausa para decirte algo importante. Si todo esto está tocando tu corazón, si algo dentro tuyo se está moviendo, no dejes pasar este momento. Suscríbete al canal. Esta comunidad está para ayudarte, para impulsarte, para acompañarte, no estás solo. Así que apretá ese botón, activá la campanita y que cada palabra que salga de este lugar sea un bálsamo para tu alma. Ahora sigamos, porque siento que Dios quiere seguir hablando. Hay una historia que me marcó profundamente y es la de Elías en el monte Horeb. Elías venía de una tremenda victoria espiritual, pero después cayó en una depresión terrible. Se escondió, se quiso morir. Y ahí, en esa cueva, Dios le preguntó: ¿qué haces acá, Elías? Y después le mostró un viento fuerte, un terremoto, un fuego, pero Dios no estaba en ninguna de esas manifestaciones. Dios estaba en un silbo apacible.
Y cuando Elías escuchó ese susurro, supo que era Dios. ¡Qué tremendo! Porque muchas veces esperamos que Dios nos hable a los gritos, con señales sobrenaturales. Pero Él prefiere hablarnos en el silencio, en lo íntimo, en lo profundo. Y si no estamos atentos, nos lo podemos perder. El enemigo te grita, pero Dios susurra, porque no necesita levantar la voz para hacerse oír. Solo necesita que vos hagas silencio. Y ese es mi desafío para vos hoy. Hace silencio, calla la duda, baja el volumen del miedo, desconéctate un momento del ruido y escucha la voz de tu Padre. Él te está llamando y cuando le respondas vas a ver cómo todo empieza a cambiar. Porque lo que cambia tu vida no es un milagro externo, sino una transformación interna que comienza cuando decidís oír la verdad. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué pasaría si por un día, solo por un día, decidieras no escuchar ninguna voz más que la de Dios? Imagínate un día entero sin encender el televisor, sin mirar las redes, sin leer las noticias catastróficas, sin oír opiniones tóxicas, sin recibir mensajes que te drenan la fe. Un solo día en el que lo único que llenara tu mente fuera la palabra de Dios, sus promesas, su verdad. ¿Cómo sería ese día? ¿Cuánto cambiaría tu manera de hablar, de actuar, de decidir? Y ahora lleva esa idea un paso más allá. ¿Qué pasaría si eso se volviera un hábito? Si cada día al despertar tu primera voz fuera la de Dios. No la voz del despertador, ni la del estrés, ni la del miedo, sino la voz del Espíritu Santo diciéndote: estoy con vos, no temas, tenés propósito, sos amado, sos valioso, sos más que vencedor. Yo te aseguro algo, tu vida cambiaría radicalmente. Porque todo empieza en la mente, todo empieza con lo que oís. Por eso Jesús decía, el que tenga oídos para oír, que oiga. No estaba hablando de oídos físicos, sino de disposición del corazón. Hay gente que oye pero no escucha. Escuchan el mensaje pero no lo reciben. Oyen la promesa pero la filtran con su duda. Y así la semilla no puede germinar. Pero cuando alguien oye con fe, con expectativa, con un corazón abierto, entonces esa palabra entra, echa raíces y da fruto. Y eso es lo que quiero que pase con vos hoy. Que esta palabra no sea solo algo lindo que escuchás y después se diluye. Quiero que la recibas en lo más profundo de tu ser. Que te sientes un momento a solas y le digas a Dios: háblanos otra vez, necesito escuchar tu voz. Y te prometo algo, Él va a responder. Y cuando responda no lo va a hacer con reproche, no te va a decir ¿dónde estabas? ¿Por qué dudaste? No, va a correr hacia vos como el padre del hijo pródigo, va a abrazarte con fuerza, va a cubrirte con gracia, va a devolverte tu identidad, porque así es Dios. No es un juez lejano esperando que te equivoques, es un padre que corre hacia vos cuando apenas das un paso en su dirección. Y eso es lo que quiero que entiendas con cada fibra de tu alma. No importa cuánto hayas dudado, cuánto hayas fallado, cuán lejos sientas que estás. Si hoy decidís volver tu oído a Dios, todo puede comenzar de nuevo. Porque Dios es experto en redenciones, es especialista en segundas oportunidades, en terceras, en infinitas. A veces cuando hablo con personas que llevan muchos años en la fe, me dicen: Dante, yo antes escuchaba la voz de Dios, antes tenía sensibilidad, pero ahora siento que se apagó. Y yo siempre les digo, la voz de Dios nunca se apaga. Lo que pasa es que dejamos de prestarle atención, la llenamos de otras voces, la sepultamos bajo las preocupaciones, las ocupaciones, las decepciones. Pero si haces silencio, si te detenés un momento, si volvés a buscar, esa voz va a volver a brillar como un faro. Y puede ser que no venga como un estruendo, tal vez venga como una palabra en la mente, tal vez como una sensación de paz, tal vez como un versículo que aparece justo cuando lo necesitas. Pero cuando esa voz llegue vas a saber que es Él, porque no hay nada que se le parezca. Esa voz que te dice: yo te sostengo. Esa voz que te dice: no te preocupes por mañana. Esa voz que te dice: yo soy tu sanador. Esa voz que te dice: no estás solo, nunca lo estuviste. Esa voz es la que te salva, es la que te reconstruye, es la que te da aliento cuando todo lo demás se desmorona. Y quiero que entiendas algo clave. La duda muchas veces se disfraza de sentido común. A veces no viene como un ataque directo, viene como realismo, como prudencia, como no es el momento. Y vos pensás que estás siendo sabio cuando en realidad estás dejando que la duda se vista de cordura. Pero la fe no siempre es lógica. La fe te empuja a creer cuando nada tiene sentido, a moverte cuando no hay garantías, a sembrar cuando la tierra parece seca, a confiar cuando no ves. Y ahí es donde la diferencia se vuelve clara. La duda te estanca, la fe te impulsa. Entonces, la próxima vez que sientas esa tensión entre moverte o quedarte, entre creer o esperar, entre avanzar o mirar atrás, pregúntate: ¿esto viene de Dios o de mi miedo? ¿Esto que siento me da paz o me paraliza? ¿Me conecta con el propósito o me hunde en la resignación?
Porque si algo he aprendido en todos estos años caminando con Dios es que Él nunca te guía hacia atrás, siempre hacia adelante, siempre hacia más, siempre hacia lo eterno. Y permitime decirte esto con toda convicción, no estás viendo este mensaje por casualidad. Este momento está escrito en tu historia. Esta palabra está puesta para marcar un antes y un después. Y vos podés decir, sí Señor, escucho tu voz, apago el ruido, silencio la duda, me conecto otra vez con tu promesa. Y si haces eso, si te animás a creer, vas a ver que cosas que estaban detenidas se empiezan a mover. Caminos que estaban cerrados se abren. Sueños que estaban muertos resucitan. Porque cuando Dios habla, lo imposible se vuelve posible. Y si esto está tocando algo profundo en vos, te lo vuelvo a recordar. Suscríbete al canal ahora, no lo hagas solo por mí, hacelo por vos. Porque si este tipo de mensajes alimentan tu fe, tenés que asegurarte de seguir recibiéndolos. No sabés cuántas veces una palabra llega justo en el momento clave. No sabés cuántas vidas han sido transformadas por un video, una oración, una verdad que llegó en el minuto exacto. Así que hacelo, no por rutina, hacelo como un paso de fe, un paso más hacia dejar de escuchar la duda y empezar a escuchar a Dios. Ahora quiero hablarte de algo que probablemente estés sintiendo muy fuerte en este momento, incluso mientras escuchás este mensaje, la sensación de estar estancado. Como si todo en tu vida estuviera en pausa, como si caminaras en círculos. Estás haciendo todo lo que sabes hacer. Orás, vas a la iglesia, escuchas prédicas, tratás de mantener la fe, pero algo dentro tuyo siente que no avanzás. ¿Y sabes por qué? Porque muchas veces el estancamiento no viene por falta de esfuerzo, viene por haberle dado más crédito a la duda que a la promesa. Cuando uno empieza a dudar, empieza también a conformarse. Ya no esperás lo mejor de Dios, ya no soñás en grande, ya no te imaginás alcanzando lo que antes parecía tan posible. Y entonces tu vida entra en modo supervivencia. Solo tratás de llegar al final del día. Y cuando te encontrás en ese punto, el enemigo ni siquiera tiene que atacarte porque ya logró que bajes los brazos por cuenta propia. No necesitó sacarte la fe. Solo necesitó convencerte de que no vale la pena esperar más. Pero yo vengo hoy a profetizar sobre tu vida algo diferente. Vengo a decirte en el nombre de Jesús que tu estancamiento no es el final, que Dios no terminó contigo. Que aunque hayas estado meses o incluso años detenido, hay un nuevo comienzo disponible para vos. Que el mismo Dios que abrió el mar rojo, que alimentó a Elías en medio del desierto, que resucitó a Lázaro, es el que te está llamando ahora a levantarte, a moverte, a creer otra vez. Porque el problema nunca fue la falta de poder de Dios. El problema es que empezaste a escuchar a la duda más de lo que escuchás al Espíritu Santo. Y cuando la duda ocupa el lugar de la dirección divina, lo que sigue es confusión, cansancio y resignación. Y Dios no te diseñó para vivir resignado. Te diseñó para conquistar. ¿Y sabes cuál es una de las estrategias más crueles del enemigo? Hacerte pensar que el tiempo perdido es tiempo muerto. Que como pasaron tantos años sin que ocurriera lo que esperabas, entonces ya no va a pasar. Que ya es tarde. Que perdiste tu oportunidad. Mentira, Dios no está limitado por tus relojes ni tus calendarios. Él puede restaurar años perdidos en un solo segundo. Puede devolver lo que pensaste que habías perdido para siempre. Pero primero necesita que vuelvas a escuchar su voz. La voz de la duda dice, ya está todo dicho. Pero la voz de Dios dice, aún no he terminado contigo. La duda te encierra en el pasado. Dios te impulsa hacia tu destino. La duda te repite lo que no hiciste bien. Dios te recuerda todo lo que aún podés lograr. ¿Y cómo empieza ese cambio? Empieza cuando tomás una decisión sencilla pero poderosa, creerle a Dios otra vez. Volver a abrir tu corazón a su dirección. Volver a oír su voz con humildad, con hambre, con expectativa. Porque cuando Él habla, no solo te da información, te da transformación. Cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de sentir, cambia tu manera de caminar. Y no te hablo desde un lugar de teoría. Yo mismo he pasado por valles oscuros, por temporadas donde parecía que todo se había detenido, donde mis propias dudas me visitaban cada mañana, donde me cuestionaba si todo lo que estaba haciendo valía la pena. Y en esos momentos no fue un milagro externo lo que me salvó, fue su voz, una voz suave pero firme que me decía, no terminaste, no te rindas, todavía tengo más. Esa voz fue mi ancla. Y quiero que también sea la tuya, porque lo que te saca del estancamiento no es el esfuerzo humano, es la dirección divina. Y para recibir dirección necesitas silencio interior. Necesitas apagar todo lo demás por un momento. Parar con el ruido del miedo. Detener el parloteo interno que no para de criticarte y simplemente decir, Señor, ¿qué querés decirme hoy? Y cuando escuches, no te sorprendas si lo que oíste desafía.
Porque la voz de Dios no solo consuela, también confronta. Te va a mostrar lo que tenés que dejar, te va a señalar lo que estás ignorando, te va a pedir pasos de fe que te van a incomodar. Pero cada palabra que te diga va a estar impregnada de amor, de propósito, de un futuro mejor. Tal vez vos creías que tu fe estaba muerta, pero no está muerta, está dormida. Y hoy Dios la está despertando. Con cada palabra que estás oyendo, tu espíritu empieza a recordar quién sos. No sos un derrotado, no sos un caso perdido, no sos un error con patas, sos hijo del Dios vivo, sos heredero de promesas eternas, sos portador de su presencia. Y ese tipo de identidad no se negocia, se activa cuando escuchás la voz correcta. Y ahora quiero hablarte directamente a vos que venís batallando con esta frase. Ya no sé si Dios me habla. Yo sé que te sentís así, que orás y parece que nada pasa, que buscás una señal y no encontrás nada. Pero déjame decirte esto, Dios te habla incluso en su silencio, porque su silencio no es castigo, es estrategia, es la oportunidad de madurar tu fe, de aprender a confiar sin depender de emociones. Porque si solo crees cuando sentís, entonces no es fe, es emoción. Y Dios quiere que crezcas más allá de la emoción, que puedas caminar incluso cuando no hay música, ni luces, ni confirmaciones. Que puedas decir como Job, aunque Él me matare, en Él esperaré. Porque ese tipo de fe hace temblar al infierno. Y si en medio de ese silencio vos seguís orando, adorando, creyendo, entonces te digo algo, estás más cerca de tu milagro de lo que pensás. Porque cuando la noche es más oscura, es porque está a punto de amanecer. Y viene un nuevo amanecer sobre tu vida. Ahora, antes de cerrar este bloque, quiero recordarte, Dios sigue hablando, solo necesitas ajustar la frecuencia, apagar las otras voces, volver a tu primer amor. Y entonces vas a descubrir que lo que te parecía perdido, solo estaba esperando que volvieras a escuchar. Ahora quiero que vayamos más profundo. Vamos a hablar de esas batallas que nadie ve, de esas luchas silenciosas que estás enfrentando, aunque por fuera todo parezca estar bien. Porque hay algo que he aprendido a lo largo de los años, y es que muchas veces las guerras más duras no son las que se ven, son las que se viven en silencio. Son las que ocurren en la mente, en el alma, en el corazón. Y ahí, en ese campo de batalla invisible, es donde la duda suele hacer su trabajo más destructivo. Vos podés estar sirviendo, sonriendo, ayudando a otros y al mismo tiempo estar librando una guerra interna que nadie conoce. Podés estar ministrando a otros y sentir que tu propia fe se tambalea. Y eso, si no lo llevas delante de Dios, se convierte en un pozo, en un desierto, en una trampa emocional que te hace sentir que estás solo, que algo anda mal con vos, que nadie te entiende, que quizás ni siquiera Dios te escucha. Pero déjame revelarte una verdad poderosa. Dios está más cerca en esas batallas internas de lo que te imaginas. No es indiferente a tu lucha, no está lejos de tu tormenta interior. Al contrario, Él está ahí observando, acompañando, susurrando. A veces no lo notás porque el ruido mental es demasiado fuerte, pero Él no se fue, Él nunca se va. Aunque vos no lo veas, aunque no lo sientas, aunque estés confundido, Él sigue siendo tu refugio, tu fuerza, tu sostén. Y quiero que lo escuches con el corazón. No estás fallando en tu fe porque estés luchando con dudas. Estás demostrando tu fe al seguir caminando en medio de ellas. Porque si fuera fácil no sería fe. Si todo fuera claro, si todo fuera lógico, si todo tuviera sentido, no necesitaríamos confiar. Pero la fe brilla más cuando todo alrededor es oscuro. La fe verdadera no es la que se manifiesta cuando todo va bien, sino la que permanece cuando todo va mal. Y en ese contexto es donde la voz que escuchás cobra tanta importancia. Porque en el silencio de tu guerra interna, la duda va a hablarte. Y lo va a hacer con argumentos. Te va a recordar tus errores. Te va a mostrar tus debilidades. Te va a repetir tus fracasos. Va a intentar convencerte de que no estás avanzando, de que todo esfuerzo es en vano, de que lo mejor sería rendirse. Pero ahí es donde tenés que levantar tu voz y responderle con la verdad. Porque no hay nada más poderoso que declarar lo que Dios dice en medio de lo que estás sintiendo. Cuando tu mente dice, no puedo más, vos respondés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando la duda te grita, esto nunca va a cambiar, vos declarás, mi Dios hace nuevas todas las cosas. Cuando el miedo te dice, estás solo, vos contestás, aunque mi padre y mi madre me dejen, Jehová me recogerá. Y esto no es positivismo barato, no es psicología superficial, esto es guerra espiritual. Es combate en el terreno de las palabras. Porque el enemigo no necesita tocar tu cuerpo si logra dominar tu mente. Si controla tus pensamientos, controla tus decisiones.
Y si controla tus decisiones, controla tu destino. Por eso, llena tu mente de verdad, habla la palabra. Proclama las promesas, aun si no las sentís, aun si te parecen lejanas, aun si dudás, porque la fe no es un sentimiento, es una convicción. Y las convicciones se alimentan con la repetición, con la disciplina de volver una y otra vez a la fuente, de volver a ese lugar secreto donde Dios te recuerda quién sos, quién es Él y lo que todavía tiene preparado para vos. Y quiero decirte esto también, muchas veces el problema no es que Dios no está hablando, el problema es que estás esperando que te hable de una forma específica. Estás esperando una señal, un sueño, una palabra profética, pero Dios muchas veces te habla en lo cotidiano, en una canción que te conmueve, en un texto que alguien te manda, en un versículo que salta de la página, en este mismo video. Y si no estás atento, podés perderte esos susurros del cielo simplemente porque no llegaron en el formato que esperabas. Así que abrí tus oídos, abrí tu espíritu, porque Dios no dejó de hablarte, solo está esperando que hagas silencio, que sueltes un poco el control, que confíes otra vez, que le digas: Señor, habla, que tu siervo escucha. Y si sentís que todo esto es para vos y en lo profundo sabés que Dios está tocando tu corazón mientras escuchás estas palabras, entonces hace algo, escribí lo que Dios te está diciendo, no lo dejes pasar, anótalo, guárdalo, porque esa palabra puede ser tu ancla en los días de tormenta, puede ser el recordatorio de que sí, Dios te habló y lo que Él dice, Él lo cumple. Yo sé que muchos de ustedes, los que están del otro lado de la pantalla, están luchando con cosas que no se atreven a contar, con heridas viejas, con fracasos que dejaron cicatrices, con promesas que parecen vencidas y están cansados de esperar, y por dentro esa voz de la duda les dice: Dios se olvidó de vos. Pero hoy vine a decirte, con cada gramo de fe y convicción en mi corazón, Dios no se olvida de sus hijos. Nunca lo hizo, nunca lo va a hacer. Vos no sos un expediente archivado, no sos un número en una lista, sos un hijo amado, deseado, esperado. Y todo lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Quizás no en tu tiempo, quizás no de la manera que imaginabas, pero lo va a hacer. Porque Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si en este momento estás quebrado, si sentís que no podés más, si todo dentro tuyo grita renuncia, entonces más que nunca necesitas escuchar la voz de tu Padre. Apagá todo lo demás, cerrá los ojos y escuchá: yo estoy con vos. No temas, no te solté, te amo, te elegí, te voy a levantar. No necesitas más confirmaciones, no necesitas más pruebas, solo necesitas creer, porque cuando crees, el cielo se activa, cuando crees, los muros caen, cuando crees, el mar se abre, cuando crees, todo cambia. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete al canal ahora, no lo postergues. Este es un lugar donde Dios está hablando, donde no venís a escuchar a un hombre, sino a oír la voz del Espíritu. Y si eso es lo que necesitas, entonces quédate con nosotros, caminemos juntos, sigamos creciendo, porque hay mucho más por delante. Ahora quiero hablarte de una historia que seguramente conoces, pero que tiene una profundidad tremenda si la mirás con atención. La historia de Pedro caminando sobre el agua. Una de las escenas más poderosas de los evangelios. Jesús viene caminando en medio de la tormenta y Pedro, impulsivo, apasionado, lleno de fe, le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dice: vení. Pedro baja del bote, da unos pasos y efectivamente camina, hace lo imposible. Pero enseguida la Biblia dice que vio el viento y tuvo miedo, y al tener miedo comenzó a hundirse. ¿Te diste cuenta del detalle? Pedro no se hundió porque Jesús lo soltó, no se hundió porque la tormenta fuera demasiado fuerte, se hundió porque dejó de mirar a Jesús y empezó a mirar la tormenta. Porque en cuanto la duda entró en su corazón, el milagro se detuvo. No fue el viento, no fue la lluvia, fue la duda. Y esa es una verdad que atraviesa los siglos. La duda corta el fluir de lo sobrenatural. Y yo creo que esa escena es un espejo de lo que muchos están viviendo hoy. Empezaron a caminar por fe, empezaron confiando, empezaron con fuego y algo pasó, apareció el viento, llegó la crítica, se levantó la oposición, surgieron los problemas y en lugar de seguir mirando al maestro empezaron a mirar el problema, y ahí es cuando uno se empieza a hundir. Cuando dejas que la duda te convenza de que no vas a lograrlo, cuando le das más crédito a lo que ves que a lo que Dios ya te dijo. Pero acá viene lo más hermoso del relato. Jesús no dejó que Pedro se hundiera del todo. La Biblia dice que en cuanto Pedro gritó: Señor, sálvame, Jesús extendió la mano y lo sostuvo. Aleluya.
no le dio una clase teológica, no lo reprendió con enojo, no lo dejó ahogarse como castigo. Lo tomó de la mano, lo levantó, lo restauró y le enseñó que incluso cuando dudamos, Él sigue extendiendo la mano. Tal vez vos sos ese Pedro hoy. Tal vez diste un paso de fe y las cosas no salieron como esperaba. Tal vez pensaste que iba a ser fácil y te encontraste con tormenta. Tal vez ya te sentís con el agua al cuello. Pero si algo quiero que te lleves hoy, es esto. Dios no deja que sus hijos se hundan en la duda sin ofrecerles una mano. Vos solo necesitas hacer lo que hizo Pedro, clamar. No necesitas un discurso, no necesitas una oración perfecta. Solo necesitas decir, Señor, sálvame. Y esa mano se va a extender y ese brazo te va a sostener. ¿Sabes cuántas veces en mi vida espiritual me sentí como Pedro, empezando cosas con fe, caminando por palabra, y de repente el viento, las circunstancias, los comentarios, la crítica, el desgaste? Y la duda disfrazada de realismo empezaba a meterse. ¿Y si no es de Dios? ¿Y si te equivocaste? ¿Y si no va a funcionar? Y en esos momentos más de una vez tuve que decir, Señor, no quiero hundirme, ayúdame a mirar otra vez a tus ojos, a escucharte más a vos que a todo lo demás. Porque la realidad es que el viento no se va, las olas no paran. Pero mientras lo tengas a Él delante tuyo, podés caminar sobre cualquier tormenta. Lo imposible se vuelve posible. Porque no se trata de la fuerza de tu fe, sino de a quién está dirigida tu fe. Pedro no caminó porque tenía una fe perfecta. Caminó porque puso sus ojos en Jesús. Y lo que hace que no te hundas no es que seas fuerte, es que estés aferrado a aquel que nunca se hunde. Por eso hoy quiero invitarte a hacer lo mismo. Volver a mirar al Maestro. Volver a sintonizar tu oído con su voz. Volver a dejarte guiar por lo que Él dice, no por lo que ves, porque en esta generación todos gritan, todos opinan, todos se presentan como expertos, pero hay solo una voz que tiene poder para sostenerte en medio del caos, la voz de Dios. Y a veces esa voz no grita, a veces habla suave, a veces te susurra mientras estás llorando solo en tu auto, a veces te habla a través de una canción, a veces te llega cuando ya pensabas que era tarde, pero siempre llega, siempre. Porque Dios nunca se cansa de hablarte, nunca se rinde con vos. Él no es como los hombres que se cansan. Él no cambia, no varía, es fiel y está más cerca de lo que pensás. Y sí, yo sé que la duda vuelve, que la batalla en la mente no se apaga fácil, que hay días en que amaneces con el alma cansada. Pero ahí es donde más necesitas decidir. Hoy no voy a escuchar la voz del miedo, hoy voy a escuchar a mi Padre. Y eso puede cambiarlo todo, porque lo que escuchás hoy determina cómo vas a vivir mañana. ¿Querés vivir lleno de fe? Escuchá fe. ¿Querés vivir con esperanza? Alimentá tu alma con promesas. ¿Querés caminar en lo sobrenatural? Deja que tu oído se llene de lo celestial. Porque nadie puede vivir por fe mientras se alimenta de duda. Nadie puede avanzar si su mente está llena de y si no funciona. Hay que vaciar la duda para que la fe tenga espacio. Y si sentís que todo esto te está hablando, si algo dentro tuyo está diciendo, esto es para mí, quiero que sepas que no estás solo. Hay miles, millones que están librando esta misma guerra. Y por eso te vuelvo a decir, suscríbete al canal. Este lugar es una comunidad de fe, donde no solo se comparte contenido, se comparten cargas. Acá no venís a recibir un mensaje cualquiera. Acá venís a conectarte con el cielo. Y no siempre vas a sentir todo. Habrá días en que tu oración va a parecer seca, días en que te va a costar cantar, días en que no vas a tener ganas. Y aún así, si en esos días elegís escuchar la voz correcta, vas a permanecer. Porque la fe no se trata de emoción, se trata de convicción. Y cuando tu convicción está firme, nada puede derribarte. Así que hoy, en este momento, decidí cerrar los oídos a la tormenta y volver a mirar al que camina sobre las aguas. Decidí silenciar las voces que te hunden y levantar el oído al que te levanta. Porque su voz no solo te da paz, te da dirección, te da fuerza, te devuelve la vida. No te hundas por mirar el viento, no abandones por escuchar la duda, no pares ahora. Estás tan cerca y te aseguro algo, si volvés a mirar a Jesús, vas a volver a caminar sobre lo imposible. No porque vos seas capaz, sino porque Él nunca falla. Y ahora sí, llegamos al final de este viaje. Pero no es el final de tu historia, es apenas un punto de inflexión. Porque si llegaste hasta acá, si viste o escuchaste cada palabra, si sentiste que algo se removía dentro tuyo, entonces no me cabe duda de que Dios te está llamando a un nuevo comienzo, un nuevo nivel de fe
Una nueva etapa donde ya no vivas guiado por la duda, sino por la voz firme, clara y amorosa del Espíritu Santo. Porque este no es un mensaje más, este es un llamado. Y no te lo digo desde la emoción del momento. Te lo digo desde la experiencia de miles de personas que me han escrito, me han contado, me han dicho: Dante, esa palabra fue como si Dios me estuviera hablando solo a mí. Porque eso es lo que pasa cuando la voz de Dios atraviesa la pantalla y se mete en el alma, se vuelve personal, íntima, real. Y cuando eso pasa, ya no hay excusa para seguir igual. Porque Dios no habla para entretener. Dios habla para transformar, para activar, para movilizar, para darte una orden. ¡Levántate! Sí, vos que pensaste que ya era tarde, vos que dijiste: yo ya estoy grande para esto. Vos que pensaste que el propósito era solo para los jóvenes. Déjame decirte algo con toda claridad. Mientras tengas aliento en tus pulmones, Dios no ha terminado con vos. Porque Dios no llama por edad, llama por disposición. Y si hoy te dispones a creer otra vez, a soñar otra vez, a avanzar otra vez, entonces el cielo se pone en movimiento. Y lo que viene no va a ser fácil, no te voy a mentir. La fe nunca es fácil, pero tampoco es imposible. Porque la fe no se trata de tener todas las respuestas, sino de confiar en quien las tiene. Se trata de caminar cuando no ves, de avanzar cuando no entendés, de sembrar cuando no sabes cómo va a llegar la cosecha. Y ese tipo de fe no nace de una emoción, nace de una decisión. Y esa decisión se toma todos los días. Cada mañana cuando te levantás, cada noche cuando cerrás los ojos, cada vez que el miedo intenta susurrarte algo al oído, ahí decidís: ¿a quién voy a escuchar hoy? ¿A la duda o a la promesa? ¿A la crítica o a la verdad? ¿A la frustración o a la esperanza? Porque cada decisión, por pequeña que sea, te va construyendo o te va destruyendo. Cada palabra que dejas entrar en tu corazón deja una semilla, y vos elegís si esa semilla es de fe o de duda. Y te soy honesto, no se trata de negar los problemas, no se trata de vivir en una burbuja espiritual donde todo está bien aunque se derrumbe el mundo. Se trata de saber que aun cuando el mundo se derrumba, Dios sigue siendo Dios. Y si Él está con vos, vas a salir, vas a resistir, vas a vencer. Quizás esta prédica no es para todos. Quizás hay gente que la va a escuchar y no le va a mover un pelo. Pero si vos sentís que este mensaje es para vos, entonces respondé. No te quedes en la emoción del momento. Tomá decisiones reales. Volvé a leer lo que anotaste. Volvé a orar. Volvé a buscar. Volvé a ese lugar secreto donde su voz se vuelve fuerte y clara. Porque Dios no habla por hablar. Dios habla con propósito. Y ese propósito es claro. Quiere que dejes de vivir por lo que ves y empieces a vivir por lo que Él dice. Que no te guíes por el ruido de tus pensamientos, sino por la convicción de su promesa. Que no sigas navegando con tus propias fuerzas, sino que pongas tu vida en manos del capitán del cielo. Porque cuando Dios toma el timón, hasta las tormentas más violentas se calman. Y si hoy necesitas tomar una decisión radical, ya sea perdonar, soltar, emprender, servir, creer, volver a empezar a hacerlo, hacelo hoy. Porque postergar la obediencia es darle tiempo a la duda para que se fortalezca. Y cuanto más la alimentás, más difícil se vuelve callarla. Pero si le cerrás la puerta ahora, si la enfrentás con la palabra, si la reemplazás por la verdad, entonces la fe vuelve a tomar el control. Y te prometo que cuando vivís así, empiezan a pasar cosas que no podés explicar. Porque la fe abre puertas que la lógica no puede abrir. La fe te lleva a lugares que ni siquiera sabías que existían. La fe hace que gente que te había olvidado te llame. Que oportunidades que dabas por cerradas se reabran. Que promesas que tenías archivadas resuciten. Y no por magia, no por casualidad, por obediencia. Porque Dios honra la obediencia siempre. Y cuando alguien le dice: Señor, ya no voy a escuchar más la duda, voy a escuchar solo tu voz, entonces los cielos se abren. Porque Él no puede ignorar una fe genuina. Puede ignorar el show, la apariencia, la religiosidad. Pero la fe humilde, sincera, real, esa fe lo conmueve. Y con esto quiero cerrar. No olvides lo que Dios te habló hoy. No dejes que pase este día sin responder. No lo pongas en pausa. No digas: mañana veo qué hago. No, hacelo hoy. Porque la voz que escuchás hoy puede ser la que determine tu mañana. Y si sentís que este mensaje fue un antes y un después, te lo digo por última vez en este artefacto, suscríbete al canal. No lo hagas por emoción. Hacelo como una decisión espiritual. Porque necesitas seguir alimentando tu alma. No alcanza con una palabra por semana. Necesitas estar rodeado de verdad constantemente, porque allá afuera el ruido es fuerte, pero la voz de Dios siempre es más fuerte. Si vos elegís escucharla, gracias por llegar hasta acá. Gracias por permitir que esta palabra entre en tu corazón.
Gracias por ser parte de esta comunidad y por sobre todo, gracias por elegir la voz de Dios por encima de la duda. Nos vemos en el próximo mensaje. Y hasta entonces seguí caminando por fe, aunque no veas, aunque no sientas, porque si Dios habló, entonces ya está hecho.